¿Cómo están? Quiero agradecerle mucho al observatorio, quiero agradecerle mucho a las compañeras de Feminacida por este espacio. Yo hace más de 25 años que hago periodismo feminista, no lo llamaba así, no tenía idea que se llamaba así, vivía en ese momento en el norte del país. Y empecé haciendo periodismo y haciendo un periodismo feminista porque me interpelaron las mismas víctimas de violencia y me formé en una organización social. Tengo un camino como era la rara, la periodista que hacía cursos donde había abogados, asistentes, trabajadoras sociales, psicólogos, Entonces también soy muy optimista de todo lo logrado hasta ahora, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, en el último tiempo, para quienes no saben, soy editora de Género y Diversidades de la Agencia Pública de Noticias, TELAN. Esa función que también estamos construyendo las editoras de género, porque no está escrito en ningún lado como ser editora de género, para variar, estamos trabajando y viendo cómo nos adecuamos a las realidades de cada una de nuestros medios y ver cómo hacemos esto de ser editoras de género. Me hace que tenga que estar más en el acompañamiento al proceso que significa la producción de noticias en un medio muy grande, multiplataformas y demás. Pero en los últimos tiempos yo decidí volver mucho al contacto con las familias de víctimas de femicidas. Mucho. Y cuando volví a reencontrarme con algunas de estas familias, primero lo sentí como, bueno, no cambiamos, o sea, se mantienen las cifras, tenemos los mismos problemas. Y ahí trato de poner la balanza en lo positivo, ¿no? Por eso me gusta escucharlas y salir y escuchar y que pensemos juntas con nuestras diferencias que nos enriquecen porque es variado, porque no nos decimos todo que sí, sino que, bueno, nos interpelamos y eso nos ayuda a pensar. Nos encontramos precisamente con alguna de las compañeras de Feminacida en San Martín, que es mi barrio, mi lugar, el territorio, acompañando a una familia también de una mujer asesinada por un femicida. Y eso, para mí, y lo que trato de transmitir, porque una de las cosas que me gusta hacer como editora de género, es acompañar a mis compañeras y compañeros de TELAN que no tengan miedo de escribir sobre violencias, que no tengan miedo de escribir de desigualdad, que Silvina no va a hacer todas las coberturas y las notas, que está para acompañar, que está para que aprendamos de los errores y está para alentar las cosas que hacemos bien. Y una de las cosas que insisto mucho es vayamos al territorio y escuchemos a las familias y escuchemos a las sobrevivientes. Yo he escrito muchas cosas, he escrito libros y hoy algunas de las cosas que escribí ya no las sostengo, porque para mí también el periodismo es aprender y reaprender. Y ese es uno de los problemas que a veces nos encontramos en los equipos periodísticos. Hay como mandatos de que esto es así y vos venís y me querés cambiar el palo, ¿no? Y sí, la sociedad cambia, la realidad cambia, y como periodistas que relatamos la sociedad en la que vivimos, tenemos que cambiar. Y cuando hablamos de temas tan sensibles como son las violencias de género y los femicidios, todo el tiempo estamos aprendiendo y reaprendiendo. Y no todos los casos y las situaciones son iguales. Entonces es un ejercicio permanente, muy interesante para quien se compromete. Dicho esto, entiendo, y justo aquí me traía a Marcela Lagarde, a la primera que escuché hablar una vez en México y que nos hizo llorar un montón de periodistas que estábamos ahí, fue Marcela Lagarde el decirnos autocuidado, cuídense, porque esto de estar en contacto todo el tiempo con las víctimas, con las sobrevivientes, es muy difícil. Muy difícil. Y además también rompe otro mito del periodismo, que es la objetividad que no existe, por supuesto que no existe, en donde si yo entrevisto a una sobreviviente de violencia, a un familiar, le voy a agarrar la mano, voy a llorar con ella, le voy a decir, vamos a parar la grabación, si tenés que llorar después seguimos, que es como todo lo contrario a lo que quieren en general de los medios de comunicación.
Entonces es otra perspectiva distinta a la que estamos planteando todo el tiempo cuando hablamos de estos temas. Hay algunas cosas que fuimos aprendiendo en estos años y que a mí me interpelaron mucho y que tienen que ver con el rol de quien hace policiales y judiciales. Antes de empezar, Jimena me dijo, yo soy muy amiga de tal, que es un compañero que trabaja en Policiales de Telam. Esto mismo me pasa en algunos espacios que voy, en donde familias de víctimas de femicidio me hablan y me hablan muy bien de mis compañeros, porque hay una sola compañera en Policiales, de mis compañeros de Policiales de Telam. Y lo quiero reivindicar porque trabajamos mucho, debatimos mucho, pensamos mucho. Y esto que ustedes si me buscan van a ver, no resisto el archivo, decía los femicidios no lo tienen que cubrir policiales y judiciales. Hoy digo, bueno, ¿qué hacemos? ¿Los corremos a los periodistas que hacen que tienen las fuentes judiciales, que tienen las fuentes con los familiares de víctimas de femicidios, por ejemplo? ¿O trabajamos junto a ellas y ellos? Bueno, trabajamos, en mi caso, junto a ellas y ellos. Después vamos a hacer notas, por supuesto, que acompañen lo crudo que es la investigación judicial y policial. Vamos a acompañarlo con contexto. Y ahí engancho con el número, nos pasa lo mismo con los números. Digo, ahora tenemos el enorme compromiso de organizaciones de la sociedad civil como este observatorio y de la Corte, que tenemos cifras. Ahora, ¿qué hacemos con las cifras? A cada quien tendrá que pensar qué hace. Como periodista pensamos mucho qué hacíamos con las cifras, por esto que creo que dijo una compañera acá en la mesa. El efecto adormecimiento, ya no nos espanta que una mujer sea asesinada por un femicida cada día en este país. Hay un adormecimiento total. Entonces, ¿qué hacemos con las cifras? Es una pregunta que nos hacemos y que nos hacemos precisamente mucho con los compañeros y la compañera de policiales específicamente. Y dos cosas que tenemos que hacer es el contexto. Una de las cosas, es decir, seguir hablando de desigualdades, seguir hablando de qué tenemos que cambiar en la sociedad para no tener más estas cifras y cuestionar al Poder Judicial. Digo, vengo escuchando relatos espeluznantes. Estuve anteayer en la casa de Isabel con su hijo. Isabel hizo todo lo que tenía que hacer, todo lo que se le pide a la víctima, y él fue a la casa y la mató, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos para evitar eso? Creo que tenemos que escuchar más, no solo quienes hacemos periodismo, las políticas públicas. Y dentro de las políticas públicas, el Poder Judicial tiene que cambiar y escuchar a las familias y a las sobrevivientes de violencia. Tiene que arrancar de cero. Tiene que hacer política pública judicial junto a estas personas. Porque no va más. Porque la verdad que yo no sé qué más podemos hacer en este sentido. Una de las cosas que podemos hacer es nombremos a los femicidas. Hablemos de femicidas. Las mujeres asesinadas una por día o una cada 30 horas en la Argentina es por un varón femicida que la mató. No murió por un femicidio, murió porque un femicida la mató. Entonces empecemos a poner la acción donde corresponde. Eso es algo que tenemos que aprender desde los medios de comunicación. También necesitamos que quienes toman decisiones en los medios de comunicación, porque si no siempre somos las mismas, remando, peleando, con un desgaste enorme, amenazadas, violentadas. Necesitamos que quienes toman decisiones en los medios de comunicación, sean públicos, privados, comunitarios, como quieran llamarle, provinciales, etcétera, etcétera, asuman la responsabilidad social que tienen de comprometerse de verdad con este tema, hacia adentro de las redacciones y también en los contenidos que emiten, y que no estén esperando todo el tiempo el dedito que les diga que están haciendo mal las cosas, más allá de que coincido totalmente con Mavi, que las audiencias son aliadas en este momento y que son súper importantes, pero tienen
que hacerse responsables también, y esas audiencias y las organizaciones y demás tienen que empezar a interpelar a quienes toman decisiones en los medios de comunicación. Nosotros siempre estábamos, somos aliadas, tenemos redes formales e informales de periodistas a lo largo y ancho del país y siempre estamos, pero es muy frustrante, sobre todo en una situación de enorme precariedad para el periodismo, sobre todo en algunos lugares del país, encima tener que estar disputando esta agenda, si no hay apoyo, ¿no? Si no, siempre es el reclamo permanente a quienes venimos y estamos en estos espacios, nos conocemos y nos acompañamos, ¿no? Hay que empezar a interpelar por otro lado. Otra cosa que les quería decir es que una de las cosas que he reflexionado mucho también es, no damos detalles de cómo se mata, cómo un femicida mata a una mujer, pero nos sirve, por ejemplo, saber que fue con armas, porque precisamente en este año electoral, alguna de las propuestas que escuchamos de algunos candidatos es que las mujeres nos armemos, porque nos hagamos cargo también de eso. Entonces vieron cómo todo tiene que ver con todo, y ahí es cuando tenemos que empezar a hilvanar y a hilar cómo todo tiene que ver con todo. Estamos en un año electoral, bueno, si esa es la propuesta que tiene cierto sector político partidario para la violencia de género, estamos en un enorme problema. Entonces, hay que interpelar, hay que preguntar a las plataformas. Una ya está como muy clara, una plataforma que piensa de las políticas de género y demás, pero hay que interpelar a los distintos movimientos políticos de todo el país, porque es muy distinta la situación de quienes estamos acá, de quienes estamos en el conurbano, de quien está en la Salta Profunda, de quien está en Chubut, de quien está en Mendoza. Es muy distinto. O sea, todas las plataformas políticas, ¿cuál es su propuesta en relación a cómo acompañar, cómo prevenir la violencia de género y cómo acompañar a las víctimas de femicidas? Así de concreto. Además, sueño que en el debate presidencial esta pregunta aparezca, porque creo que la sociedad ya ha mostrado que estamos totalmente maduros y quienes quieran ser candidatos, candidatas, tendrían que responder esta pregunta. Y decirles que necesitamos estar más que nunca, este sábado en las calles. Más que nunca. Tenemos que hacer una enorme demostración de que este movimiento político diverso que somos, construimos desde las diferencias también, y eso va a estar plasmado en los medios de comunicación. Así que, como sabemos hacerlo, hablemos con todas las mujeres, hijas, tías, primas, amigas, hablemos y vengamos todas y nos encontrémonos en el Congreso de la Nación. Muchas gracias.